Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, estamos ya en Psicólogos en Línea. Esta es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima, y nuestro reconocimiento, nuestro saludo, nuestro aprecio a la decana del Colegio de Psicólogos de Lima, nada menos que la doctora María Elena Zúñiga, que hace posible la emisión de este programa. Muy bien, antes de presentarles a nuestro primer invitado, que es el psicólogo Ronald Velasco Pérez, vocal del Consejo Directivo Regional 1 Lima, para tratar el tema problemática psicosocial del Perú, yo quería rápidamente contarles que hay una serie de charlas o talleres de psicología importantísimos, pero además gratuitos, donde usted, señora, usted, señor, puede aprovechar para asistir. Esto es aquí en Jesús María. En Jesús María. Es el local, ya les voy a dar la dirección, pero permítanme contarles de qué se trata. Por ejemplo, el 13 de junio, dentro de unos días nada más, se va a realizar el taller Técnicas psicodramáticas en habilidades emocionales con la doctora Marta Crosby. El 15 de junio será la conferencia Actitud Positiva, Identidad y Pertenencia con la psicóloga Julia Carmela Vera. El 16, o sea, el siguiente día, se realiza el taller Técnicas psicodramáticas en habilidades emocionales con la psicóloga Marta Crosby. El 20 de junio se realizará la conferencia Acompañando el desarrollo psíquico de los adolescentes de hoy, con el psicólogo Fabián Vinces. Y el 28 de junio se realiza la conferencia El desarrollo de las inteligencias múltiples a través de la estimulación temprana para menores de 0 a 3 años con la psicóloga Rocío Cifuentes. Estos eventos se realizan de 7 de la noche a 9 de la noche en la sala de conferencias del Consejo Directivo Regional 1 Lima, que se encuentra en la avenida Santa Cruz 642 en Jesús María. No se equivoquen, no Miraflores, esta es otra avenida, la avenida Santa Cruz 642 en Jesús María, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Salaberry. Para mayor información pueden entrar también vía internet a www.colegiodepsicólogoslima.com.pe. Muy bien, ahora sí, vamos al saludo del psicólogo Ronald Velasco Pérez, vocal del Consejo Directivo Regional 1 Lima, para tratar el tema problemática psicosocial del Perú. ¿Cómo está, doctor Velasco? Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a todos tus radioyentes y sobre todo para contestar las preguntas que crean convenientes. Muy bien, los oyentes, por si acaso, si lo consideran pertinente, pueden llamarnos al 332-7779 o 332-6583, conforme van escuchando al psicólogo, al doctor Velasco, y expresar alguna inquietud, alguna pregunta, alguna posición distinta que se pueda tener en el programa. Bueno, en principio, un análisis sobre lo que es la problemática psicosocial del Perú, doctor. Bueno, tú sabes que estamos pasando momentos bastante difíciles, ¿no? Sobre todo las últimas noticias que nos informan con respecto al feminicidio, por ejemplo, que es una noticia bastante lamentable y, ¿por qué no?, que incomoda a cualquier ser humano que tiene sentimientos. Claro. Luego tenemos también la corrupción, ¿no? Que nos afecta de una manera directa o indirectamente, ¿no? Porque nos causa indignación. Nos alcanza a todos. Justo tú hablabas en anterior programa que decías te causaba indignación la actitud de ciertas personas que se aprovechaban de su cargo, ¿no? Sí. Como dirigentes, qué sé yo. Todas estas cosas es una problemática que lamentablemente la sociedad en sí no tiene cómo poderla prevenir. Por ejemplo, no se han formado, o si se han formado, no actúan. Por ejemplo, esta última marcha que hubo, Ni Una Menos, que se formó un grupo de personas y que, ¿dónde están? ¿Qué han hecho?
que han trabajado, han formado algunos grupos de trabajo de concientización humana en los colegios, en las universidades, para poder evitar al menos siquiera el 1% de este tipo de estas lamentables noticias. No hacen nada. Lo que demostraría que no hay organización, ¿acaso? No, lo que pasa es que no hay interés. Lo que pasa es que la gente piensa en sí mismo, o sea, tienen el afán de figuración, salen en la película, en la foto, y eso es lo suficiente para ellos, y el resto ya no les interesa, ¿no? Y ahí ve el resultado. Claro. Todos los días hay un crimen. Entonces, lamentablemente, las instituciones se han formado para eso, para hacer un figuretis, como dice el argot criollo, para hacer figuretis, pero no para trabajar. De acuerdo. No saben trabajar o no quieren trabajar. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es el aporte del Estado? ¿O tampoco le interesa, digamos, quienes administran el Estado? Te voy a decir algo. El Estado, lamentablemente, quizás podrá tener mucho interés, pero es bloqueado por algunos intereses de algunas instituciones. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el SUTEP, en los colegios, se da vacante para 5 psicólogos en una unidad escolar. Esto pasa en provincia, y esto te lo digo con conocimiento de causa. 5 psicólogos. Entonces, ¿qué pasa? El SUTE se mueve y comienza a hacer una serie de movimientos de amenaza a los directores del OGEL para que esas plazas sean cubiertas por profesores, no por psicólogos, porque ellos son profesores y los profesores tienen que tener su plaza. Entonces, esa plaza queda vacante. Ya no hay psicólogos en los colegios. Entonces, el esfuerzo del gobierno es ese, ¿no? Formar, o que diga, facilitar la vacante para un psicólogo, pero lamentablemente no puede avanzar más allá. Entre nosotros nos petardeamos. Exactamente. Entonces, cada uno con su interés personal o de grupo. Exactamente. Y no hay nadie que ponga las cosas en su sitio. Lamentablemente. Lo que querrá decirnos el doctor Ronald Velasco, si no me corrige, es que necesitamos un liderazgo más fuerte, de repente más exigente, y que sin llegar al autoritarismo, que imponga la autoridad. Claro, mira, ¿qué pasa con Chile? La historia de Chile es antes y después de Pinochet. Así es. Antes de Pinochet el país estaba en crisis económica. ¿Está pretendiendo usted que lo mejor que nos puede pasar es una dictadura? No, lo que yo te quiero decir es que tomar las cosas porque con entiendo manos, que usted es un demócrata. Lo que yo quiero decir es que hay que tomar las cosas con bastante firmeza, ¿no? No dejarnos avasallar por los grupos, por las instituciones, porque lamentablemente vamos a llegar a estos extremos, ¿no? Estamos en crisis, hay una crisis terrible, una crisis moral, económica, ¿no es? ¿Sabe qué tontamente hemos pensado? Yo soy uno de ellos. Pensábamos que ya con Montesinos y Fujimori preso, se acababa la corrupción se acababa, o por lo menos iba a bajar y muchísimo. Y vemos que no, que esto es un cáncer, estamos en metástasis. Pero sí hemos tenido malos ejemplos, mi querido estimado amigo. Gobernantes que se llevaban aviones de oro, ¿sí o no? Maletines que iban embarcados en los aviones hacia el extranjero y en barcos, y ha sido una sucesión de corrupción de progobernantes. Entonces, porque esos malos ejemplos ha caído en las memorias, en la mente de nuestra juventud. La juventud dice, pero si un presidente, un general se corrompe, ¿por qué no me va a corromper yo? Claro. Ese es su concepto, esa apreciación. Pero ¿por qué necesariamente una reacción como esa? Por ejemplo, un chico que es fruto de una familia disfuncional, claro, tiene dos alternativas. Puede formar también otra familia disfuncional mañana más tarde, o quién sabe, y yo conozco muchos casos como esos, quién sabe al contrario, vivió de tal forma en esa familia disfuncional que él quiere consolidar una verdadera familia. Son muy pocos, pero la mayoría se van a lo fácil, o sea, a lo más rápido. Tú ves que estos delincuentes o criminales que han asesinado a su pareja, que han hecho, eran personas que no tenían oficio ni beneficio. Así es. Entonces esta gente se va por lo más fácil, y lo más fácil pues es callar las cosas en forma tajante e incluso criminal, como han hecho con sus parejas. Entonces, lamentablemente, pero ahí ¿qué tenemos que hacer? O sea, estamos viendo la película, o como quien dice, estamos viendo el bosque con los árboles, pero no vemos qué podemos hacer para poder evitar esas cosas. Ahora, cuando pasan este tipo de situaciones, de los feminicidios horrorosos que hemos visto últimamente y los demás atrás, escucho mucho, usted dirá si eso es bueno o no, escucho mucho las campañas, incluso por la televisión, por los periódicos, en la calle, etcétera, etcétera, y señalan al hombre. Y yo digo, pero ¿ese hombre es una víctima más?
Ah, por supuesto. De repente, como usted dice, debiéramos ver no el árbol, sino el bosque, o sea, más a fondo, el por trasfondo. supuesto. Mira, yo hago terapia de parejas, ¿no? Cuando hago la entrevista individual a cada uno de los consortes, ella me dice, por ejemplo, doctor, él es así, así, así. Exacto. ¿Y tú qué puedes decir? Sí, ella también es así, así, así. Incluso me controla los minutos, me controla mi tiempo, que no tengo que, salgo del trabajo, tengo que estar a la hora exacta en mi casa. Él está enfermo. Ahí, claro, no, los dos. Ella también está enferma, porque lo está enfermando a este sujeto que de repente tiene alguna distracción, de repente quiere tomar aire, qué sé yo, que no ha cometido ninguna falta, pero que sin embargo es presionado, amenazado y condicionado. Ella está que le controla los minutos. Ah, por supuesto. Claro, ella es la enferma, pues. Claro. Ahora, él también tiene... Pero ¿cuál es la reacción de él? Sí, ¿cuál es? La agresión. Es la única manera de poderse defender. Entonces, tenemos que para eso somos psicólogos, lo que estamos, trabajo de psicología, tenemos que hacer trabajo de concientización. O sea, ya no en las parejas porque ya están formadas, sino en niños, en jóvenes. Ir a los colegios. Por supuesto. Hablar de estos casos de manera cruda, esa es la parte más indefensa y la más flexible de la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú vas a cualquier colegio, sea el mejor colegio de Lima, el servicio psicológico solamente se limita a ver casos patológicos, o sea, enfermedades o trastornos. Pero no hay el tema preventivo. Lógicamente. ¿Por qué? Porque dicen, no, demora mucho. Mira, por ejemplo... El Estado se ahorraría así mucho dinero. Por supuesto. Por ejemplo, el tema social mismo. Quien habla fue jefe de Departamento de Relaciones Humanas e Imagen Institucional del Colegio de las Peruanas de Chincha, ¿no? Yo pasé del colegio al instituto y a la universidad, de las 3 áreas, ¿no? Entonces yo hacía mi escuela que le llaman de padres, pero que es su verdadero nombre es Escuela de Integración Familiar. Escuchen, se llama Escuela de Integración Familiar. Y hasta ahora veo, incluso en los temas que tratan mis colegas, dicen escuela para padres. Y lamentablemente no es así. Entonces tenemos que integrar a la familia. Ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces se ha visto que estos jóvenes, que estos sujetos que forman una familia, estaba hablando sobre la organización de la escuela, yo lo hago en una semana y lo hago hasta en 15 días. Entonces me decían, pero doctor, eso es mucho tiempo, vamos a perder no le digo, vamos a ganar más bien, vamos a ganar personas, vamos a ganar conceptos de las personas para que actúen diferente. ¿Está hablando usted de una suerte de capacitación? Por supuesto, con talleres y todo dentro del colegio, con los profesores, obligatoriamente. Muchos de los profesores huyen de estas charlas, no. Yo les obligaba y a ellos. Que eso es un retraso. Exactamente. Entonces, no es pérdida de tiempo. Entonces, tienen esa idea, ¿no? Que no, todo rápido, todo fácil, claro. todo rapidol, ¿no? Y lamentablemente esa es la imagen que tenemos nosotros en la sociedad. Claro. Y son los mismos profesores que quieren, claro, con la anuencia de la dirección del colegio, que todos los niños sean iguales, ¿no? Y todos sentaditos y escuchando la clase, un tema que no viene al caso porque no es el tema de discusión, pero que también es un tremendo problema en el país que ojalá se resuelva en los próximos años, cómo se enfrenta o cómo se le imparte educación a los muchachos. Muy bien, entonces los colegios, y con esto nos vamos a la pausa, nos dice usted, requieren de los profesionales de la psicología para desarrollar esta suerte de labor preventiva para evitar lo que ahora estamos viendo. Claro, una labor de capacitación y concientización de los jóvenes y, ¿por qué no?, de niños también, porque a los niños desde ya se les debe ir preparando. Ahora, la pregunta es, si no me responda ahora, sino después de la pausa, ¿cuánto le cuesta eso al Estado? ¿Por qué en los colegios particulares lo que estamos hablando ya se hace? ¿Y por qué en los colegios del Estado, que son las entidades donde están los hijos del pueblo, no? ¿Qué tanto irroga gasto? ¿Cuántos profesionales se requieren? ¿Hay los suficientes profesionales en psicología en provincias para enfrentar el tema? ¿A qué sector del Estado o de la administración gubernamental, digamos, le toca asumir esa responsabilidad al margen del Ministerio de Educación? Vamos a la pausa, Hernán, y regresamos para absolver todas esas consultas. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 45 minutos, 4 con 45. Entonces en los colegios
del Estado, que es la mayor cantidad de entidades educativas que hay en el Perú y son las que agrupan a mayor cantidad de niños, en los colegios del Estado, ¿no se cuentan con psicólogos? La mayoría no. Pero hay algunos grupos que sí tienen, pero no uno o dos para 300, 600. Que hay normas, que hay leyes, que hay disposiciones, etcétera, que obligan, en el buen sentido de la palabra, que los colegios tengan una oficina de psicólogos, colegios del Estado, digo. Lamentablemente la ley está impresa en el papel, pero no se cumple. Y eso lo hacemos en muchas cosas. Y más que todo en la educación que se nota. Pero, doctor Velasco, no lo entiendo. Si nos han contado, casi desde la época de Fujimori, que la situación económica ha mejorado, que siempre hemos estado en subida. Claro, en el gobierno de Toledo, él decía, está chorreando. Pero luego hemos tenido un crecimiento expectante en el gobierno de García. Es verdad que estamos bajando en los últimos años, o sea, seguimos creciendo pero poco, pero el crecimiento se ha dado. Pero no se ha considerado este ingreso o desarrollo ustedes económico. Son muy caros, cobran demasiado los psicólogos. No es eso, sino lo que pasa es que no lo ven ellos, las autoridades, los directores no lo ven como algo necesario. Piensan que es, bueno, generalmente los pacientes y las personas piensan que el psicólogo solamente habla. No actúa. Dice, doctor, le traigo a este paciente para que le hable. Dice, ¿qué cosa le voy a hablar? No, para que le hable. ¿Usted no le ha hablado? Sí. Ah, entonces, pues, ¿qué cosa que tú quieres que lo trate? Que le haga una evaluación. Ah, ya, esa es otra cosa. Entonces, ese es el concepto. Y en grandes autoridades también, ¿no? Dicen, pero el psicólogo, ¿para qué? ¿Para que hable? ¿Para que tome pruebas, nada más? ¿No? Pero no, la función del psicólogo dentro de la educación es muy amplia. Claro. Tenemos que hablar, tenemos que trabajar con grupos humanos. Entonces, los grupos se forman pues en todos los salones, en todas las especialidades. En mi época, y seguramente también en la suya, usted recordará algún área, pero en mi época había OBE, Oficina de Bienestar del Educando, y siempre habían ahí 2 psicólogos, o por último una psicóloga, pero tampoco iban a los salones, sino que el niño, si quería, iba, o de repente lo convocaban al niño para que vaya, ya que era necesario porque sus notas estaban bajas o porque había habido un conflicto con otro compañerito, etcétera, etcétera. Pero tampoco en esa época entraban a los salones. Ahora lo que se trata es que los psicólogos, las psicólogas vayan a los salones, hablen y se familiaricen con los chicos. Claro, eso es lo que se está utilizando ahora como los tutores de aula, ¿no? Pero deben ser psicólogos, no profesores. No, entonces, ¿por qué los colegios privados sí y los colegios de los hijos del pueblo no? Los colegios privados también tienen los colegios privados, los medianos y los más grandes, doctor, tienen áreas, o sea, primaria tiene su propia área de psicólogos, secundaria su propia área de psicólogos. Cada bimestre por lo menos hay una convocatoria a los padres de familia, hay evaluaciones que se las mandan a los papás, o sea, sí hay un trabajo. Claro, pero lamentablemente ahí serán pues 2, 3 o 4 colegios nomás, o sea, no todos los colegios privados, porque en Ica, por ejemplo, hay varios colegios privados, yo conozco mucho, y no, por ejemplo, el Colegio San Vicente en el cual yo estudié, que es de curas, no tiene ningún psicólogo. ¿No? Entonces tienen su departamento de apoyo al estudiante, no sé cómo le llamen. Entonces vamos a regresar al tema, doctor, de que aquí necesitamos autoridad. Por supuesto. Le digo, las leyes están plasmadas en el papel, pero no se cumplen, y la ley es para todos. O sea, se hace una ley educativa en la que los psicólogos deben participar en la formación, concientización, tratamiento, qué sé yo, de los alumnos. Claro. Entonces tienen que ser todos los colegios. Una autoridad que sea sensible a los intereses de las mayorías, y de la que población. Deben ser sancionados si no se cumplen. Claro, y que además, a diferencia de las autoridades de ahora, no sea pues tan ignorante, ¿no? Que no le dé la importancia a los psicólogos y a los niños cuando eso es fundamental para el desarrollo de un país. Por supuesto, y es parte de nuestro desarrollo social. O sea, nosotros tenemos que respetar, desarrollar de acuerdo a nuestras capacidades, Después habilidades. Nos estamos quejando, doctor, que le pegan a la mujer, de que entran al Estado o a una entidad privada y roban. Justamente eso es fruto del desconocimiento de las autoridades. Claro, porque un tema, por ejemplo, fundamental dentro de un trabajo de psicólogo en un colegio sería, pues, ¿cuál es la escala de valores que debe tener un hogar? Uh-huh. Tenemos que desarrollar una escala de valores dentro del alumno, dentro del salón de cada uno de ellos. Y que asistan los padres, para eso se llama escuela de integración familiar, que asistan los padres para que puedan tomar esas indicaciones. ¿Lo han hecho? No. Tú puedes averiguar como periodista que
en cualquier colegio han hecho escuela de integración familiar y de cada salón, ¿no? Y los colegios del Estado, y yo lo he vivido en carne propia y estoy seguro que ahora ha empeorado eso. Los padres llevan a los chicos en el primer día de clase y desaparecen todo el año escolar. Desaparece, efectivamente. Solamente van cuando hay sanción. Por ejemplo, que yo le decía al director que pusiera una multa a los padres. Los que no iban tenían que pagar una multa, ¿no? Y la mayoría iba, pero eran obligados, o sea, no era voluntario, ¿no? Entonces, ahí también había que hacer otro trabajo con los padres de familia, ¿no? Para que entren en conciencia, o quizá y colaboren. Si es necesario eso al comienzo, pues que así se haga. ¿Usted se acuerda cuando el gordo Andrade impuso los cinturones de seguridad en los carros? Claro. ¿No? Unas multazas, y todos ya nos hemos acostumbrado a usar el cinturón. Sí, pues, pero siempre la divisa criolla, ¿no? Los choferes de los colectivos no te has dado cuenta, apenas ven un policía no se ponen el cinturón. Sí, o sea, siempre existe ese. Sí, y ahora otra vez veo también gente que está manejando y con el celular, otra vez. Otra vez. ¿No? Cuando ya en algún momento se había prohibido y había fuerte sanción contra eso. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo enfrentar una situación como la que estamos viviendo? Corrupción, un hombre que le pega a la mujer que lo controla al dedillo, una sociedad que tenemos que concluir está enferma. ¿Cómo enfrentar esta situación? Lamentablemente es un trabajo muy arduo y tenemos que trabajar. Yo siempre, cuando he participado en programas de radio y televisión que me han invitado, decía, ¿no? Formemos grupos de trabajo para tratar de concientizar a los padres de familia, a la sociedad en común en general. Pero nadie me convocaba, nadie se preocupaba de ello, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos dejándolo, como quien dice eso, para la suerte de cada uno. Sí. Y tú dices, y tu pregunta, ¿cómo hacemos? Pues con esto, ¿no? Trabajos, tenemos que trabajar individualmente con cada uno de los alumnos, con cada uno de los profesores, ¿no? Para que ellos impartan conocimiento, impartan valores a los alumnos, ¿no? Muchos profesores, por ejemplo, lamentablemente, como te vuelvo a repetir, no acuden a estas charlas y tú los ves en la esquina de los colegios cuando hay desfiles, cuando hay aniversario, tomando con los alumnos. Sí. Entonces, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está el respeto? Se está quebrando. Ahora, esto depende del ministro de Educación, depende del primer ministro, del vicepresidente, del presidente. ¿Cómo es el tema? Bueno, lamentablemente, como te voy a repetir, y todo es lamentable, lógicamente, es que no tenemos un patrón de trabajo, ¿no? Acá debe de intervenir, como tú bien decías antes del interview, antes de la propaganda, decía, ¿qué se puede hacer? Acá tiene que intervenir el Ministerio de Salud, debe intervenir el Ministerio de Educación, ¿no? Y el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque cada ministro tiene un área de desarrollo nacional, ¿no? Por ejemplo, el de transporte y comunicaciones. Entonces, ¿para qué? Para que faciliten a los colegios a llevar a los niños a una actividad recreativa, por ejemplo. Los colegios nacionales, como tú ves, solamente tienen viajes de excursión, pero no tienen viajes de trabajo recreativo. O sea, no es cuestión. A mí me decían, por ejemplo, en el departamento que yo trabajaba, en el departamento de su imagen, me decían, profesor, vamos a hacer una excursión. ¿A dónde van a ir? A Lima. ¿A dónde van a ir? Vamos a ir a la playa. Ah, sí, y nada más. Pero nada más, no, señorita, usted va a ir a Lima, va a ir a los museos. Y voy a pedirle al director que le dé una orden para eso. Usted tiene que ir a los museos para culturizar a los alumnos. Usted no va a irse a pasear. Pero en principio ese no era el plan. No, pues, o sea, ellos, o sea, no tienen, no sé, criterio, no tienen sentido común, no sé qué pasa con el ser humano, ¿no? Entonces les obligaba a que a los profesores cuando vayan a lugares culturales para la culturización de la persona, ¿no? Ahora, ¿cómo es en otras realidades? ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo se enfrenta el tema de la psicología en otras sociedades? ¿Cómo se enfrenta el tema de la psicología frente a los niños, a los chicos en los colegios? Mira, yo tuve oportunidad de viajar al extranjero. He estado en una oportunidad en Estados Unidos, en Nueva York prácticamente, y siempre cuando yo viajo me gusta ir a las instituciones afines a la psicología. Estados Unidos, he estado en República Dominicana, he estado en Colombia, en Venezuela antes de Chávez. Entonces, el trabajo era muy diferente. El trabajo de psicólogo era muy respetado, muy considerado, ¿no? En cambio acá no, acá se le toma como un profesional más. Piensa que el psicólogo es un profesor, ¿no? Cuando tú vas a un colegio, te dicen, profesor, ¿por qué? Porque generalmente los profesores antes había una especialidad de psicología y filosofía.
Entonces decían, yo soy psicólogo, el profesor, ¿no? Yo soy más que psicólogo, porque los conozco a ustedes. Entonces se ha distorsionado la imagen de psicólogo en ese sentido. Acá en el Perú, en otros países no ha sido así, ¿no? Entonces hay un trabajo, yo he tenido, me he contactado con otros colegas que tienen un área muy muy importante de trabajo, ¿no? Muy amplia. Por ejemplo, a ellos no se les puede impedir o se limitar su función. Acá sí se les limita, ¿no? Dicen, no, usted no puede pasar a tal área porque ya no le corresponde. Pero allá no, o sea, allá incluso son asesores de docentes, son asesores de los directores, son asesores de coordinadores, ¿no? Cada coordinador, cada docente tiene su asesor. Claro, es una suerte de consejero. Claro, porque es el desarrollo humano, ¿no? Sí. La persona misma. Entonces están trabajando con humanos, no están trabajando con otras cosas, ¿no? No van a tener un veterinario para tratar con humanos, supongo, ¿no? Entonces, eso es lo que, esa es la diferencia. Entonces, se le da más cabida, se le da más participación. Así es. Sí somos una sociedad enferma, ¿no? Ah, sí, por supuesto. ¿Cuál es el perfil del peruano de hoy? Mira, el peruano de hoy es una persona desesperanzada, por ejemplo, no tiene proyectos de vida, vive su momento, ¿no? Desarrolla su momento, aprovecha el momento, no tiene, como, yo me acuerdo antes que te decían, guarda pan para mayo. Sí, claro, las abuelas siempre nos decían eso. Ahora no, ahora eso ya no sirve, ¿no? Ahora es el momento, hay que vivirlo, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas no avancen, se atrasen, ¿no? Porque si tú tienes proyectado al futuro algo, pues haces una serie de sacrificios, te sacrificas en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu sueldo de 3.000 soles, dices, no, voy a gastar 1.000 y el resto me lo guardo. Claro, voy a ahorrar. Claro, y estás planificando tus gastos. Pero acá no, dice, no, ya igual el otro mes cobro. O me presto del chino a la esquina y solucionamos el problema. O empiezo a reventar las tarjetas de crédito. Exacto. Entonces, esa es una de las características. Una sociedad consumista, no sé. Claro, estamos puestos en esto, pero sin limitaciones, ¿no? Porque en otros países yo veo pues que las sociedades tienen un cierto límite de gastos, ¿no? Claro. Más responsabilidad. Entonces somos irresponsables, ¿no? Y así, lo extraño es que las entidades bancarias incluso también te dan más de lo que tú recibes como sueldo. ¿Por qué? Porque les conviene, pues, ¿no? Y esa es la característica. Y otra de las características muy lamentable es que también nosotros somos muy pesimistas, ¿no? Pensamos de que las cosas no van a cambiar, ¿no? Pensamos que la corrupción va a seguir, pensamos que ya no hay solución, ¿no? Y de qué nos agarramos, de qué nos apoyamos de cualquier cosa. Viene un candidato X, por ejemplo, no quiero mencionar el nombre, pero uno que se presenta mañana o cualquiera que pasa por la esquina, hay que votar por él. Una cara nueva. Hay que votar por él. Por él va a ser, no va a solucionar. ¿Y qué ha pasado con Toledo por él? ¿Y qué ha pasado con Ollanta, ¿no? Y García, bueno, era alguien conocido, pero igual también ha resultado una desgracia. Pero García tiene la salvedad, pues, que es político, ¿no? Él es político, su carrera es política, es la política. Los otros no son políticos, son improvisados, ¿no? Entonces la política también tiene sus reglas. Pero la gente también está harta de los políticos. No, ha habido... Tú mencionaste al alcalde de Lima, Andrade. Sí. Este señor fue torpedeado por Fujimori. Por la dictadura, Fue destruido por Fujimori políticamente. ¿Por qué? Porque sabía que los políticos tenían capacidad de poder manejar. Petardearon a Ricardo Belmo. Claro, podía manejar la situación, porque los políticos tienen esos recursos, ¿no? Porque han estudiado para eso, ¿no? Manejar las masas, ¿no? Entonces decían, no nos conviene a los políticos, hay que destruir la política. Y destruyeron a todos los políticos. Con Andrade lo destruyeron. Tú ves todos los periódicos que hablaban de Andrade. Andrade es así, Andrade el gordo por aquí, por allá. Hasta que se murió el corazón. Chicha. Claro, hasta que se murió el corazón. Ya siendo congresista. Ya no aguantó más. ¿Por qué? Porque esa era la idea de destruir a los partidos políticos, ¿no? Y qué mejor el partido aprista y qué mejor los otros partidos. Entonces todos comenzaron a caer, ¿no? ¿Y para qué? Para que entren estos sinvergüenzas. Claro. Porque si tú vas a revisar todita la historia de todos estos, ninguno de ellos es un partido político. Los temas emocionales también te hacen daño y te pueden matar. Por supuesto. Por eso es que esta es la problemática social que estamos viendo. Estamos siendo afectados poco a poco interiormente y nos damos cuenta y reaccionamos. O sea, ya no actuamos, no pensamos, sino reaccionamos. Viene alguien, te dice algo, tú comienzas a reventar, pero no a razonar. Así es. Entonces, agredir, pero no a convencer. Entonces, ya estamos en esa etapa, ¿no? Decía el doctor Marco Aurelio de Negri, que siempre veo su programa todos los miércoles, ahora hasta las 8 de la noche, creo.
decía que el ser humano estaba en un proceso de involución, no evolución. Estamos retrocediendo. Porque ya estamos actuando como salvajes, ¿no? Como matamos a nuestros hijos. Este señor ha matado a su mujer y a sus hijos, a sus 2 hijitos, los ha ahogado, ¿no? Peor que un animal. Y sin embargo, la modernidad tecnológica avanza a pasos agigantados. Avanza agigantados y nos está avasallando también, ¿no? Si tú ves, nos está avasallando, nos está facilitando las cosas. Antes tu abuelita, para hacer una papa a la huancaína, agarraba el burro, porque bueno, yo estoy hablando de mi provincia, ¿no? Agarraba el burro, iba al pozo a sacar el agua, regresaba, agarraba el queso, agarraba el batán y comenzaba a chancar su... Batán es una, sí, a los que no conocen, una piedra donde se chanca el ají, Ya, ahí trabajaba, hacía ejercicios mentales y hacía todo lo demás, físicos y mentales. Y ella se enriquecía de ese trabajo. Claro. Ahora... Nosotros de niños íbamos hasta el televisor a cambiar de canal. Claro, caminábamos. Ahora todo es electrónico. Así es. O sea, la abuelita ahora va a la cocina, echa el queso a la licuadora, nada más y lo sirve. Sí. Y ya no hace ningún trabajo. Por eso que ahora hay mucho Alzheimer, ¿no? Hay un congresista que decía que era por estudiar mucho, por leer mucho. Entonces antes no. Antes los abuelitos tenían un trabajo mental extraordinario, ¿no? Porque trabajaban y planificaban y hacían todo era natural. Claro. Por eso Hernán tiene 82 años y parece de 50. De 20. De 20. Vamos a la pausa, Hernán. Regresamos para seguir conversando aquí en Psicólogos en Línea con el doctor Ronald Velasco Pérez. Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Estamos conversando con el doctor Ronald Velasco Pérez aquí en Psicólogos en Línea respecto de la problemática psicosocial del Perú. Los peruanos también somos egoístas, al margen de ser pesimistas, ¿o no? Por supuesto. Algunos hablaban, sí, o siempre he escuchado desde niño esa historia del cangrejo peruano. Y sobre todo somos vengativos. Que queremos vengarnos a como dé lugar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es esto de la discoteca que fallecieron varios jóvenes, ¿no? Claro, en el Jockey Plaza. Claro. Los padres de familia tenían una indignación tal, lógicamente normal, natural, porque sus hijos habían muerto, pero quería vengarse de todo el mundo, ¿no? Querían vengarse hasta del mozo, de ahí, decían que los metan a la cárcel, no, o sea, no con la razón, sino con la voluntad de hacerles daños, de verlos encarcelados, verlos hasta muertos, ¿no? Y es así en todo, ¿no? Entonces no es así, tenemos leyes, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos porque no todos son culpables, ¿no? Acá si pasa algo, una desgracia, pues no te van a echar la culpa a ti, me van a quemar a mí porque he estado acá en este programa, ¿no? Entonces hay que hacer una investigación, ¿no? Y no se mueren de no esperar y hacen que las cosas sean con ese sentimiento de odio, de venganza que hay, ¿no? Este tema, por ejemplo, coyuntural de la leche pura vida, que al final ha resultado que no es leche, hemos estado viendo los periódicos, vemos la televisión, hoy día se han presentado incluso estos directivos ante el Congreso de la República, ha estado el presidente de Indecopi, y lo que se busca, mi reacción es esa, ¿no? Lo que se busca es que se les sancione. Y yo creo que así debe ser, porque hay una suerte de estafa. Le han engañado a tanta gente. Pero no que se los fusile. No, claro. No, de ninguna manera. Por supuesto. No, por supuesto, aquí esto no es la anarquía ni la ley de la selva. Entonces, mira. Pero como este es el país de la impunidad, y de repente usted no estará de acuerdo conmigo, pero tengo esa percepción, pienso que no les va a pasar absolutamente nada. Ya ayer, en la noche, los del Grupo Gloria dijeron, vamos a sacar la vaquita del etiquetado, y con eso está solucionado el problema. Yo creo que no. Bueno, es de la impunidad y de la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque reciben por lo bajo, pues, para que las sanciones sean simples, ¿no? Porque sean fáciles, ¿no? Que no se noten, ¿no? Y ahí está ya la corrupción. Claro. Pero eso no es venganza, eso es reclamar la justicia. En unos casos sí, ¿no? En unos casos sí, como por ejemplo. Pero mira, yo te digo algo, yo nunca he consumido esa leche, ¿no? Porque era de soya. Yo sabía que era de soya, no sé si algún espíritu me pasó la voz, pero veía la vaca sí, pero yo sabía que era de soya. Entonces no me gusta la soya. Claro. No, pues mi madre era vegetariana y ella le encantaba la carne de soya, la leche de soya, a mí no me gustaba. Entonces yo no, pero las otras leches sí las consumía.
Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Vamos a recibir algunas llamadas de oyentes que quisieran expresar alguna inquietud en el 332-7779 y 332-6583. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? José Luis del Callao, señor. Le escucha el doctor Velasco. Y respeto al doctor por su gran programa, y a usted, señor Lara. Gracias. Respecto a los psicólogos, hablamos de los niños. El que le está hablando es una persona que tiene 84 años, voy a decirle bastante. Mayor que Hernán. Antes no se conocía psicólogos en las escuelas, y las formaciones que nos están hablando del abuelito, el abuelito y todo, ¿correcto? ¿Qué diferencia? Oiga, hoy día llegamos, y si los psicólogos, no, parece que los que necesitan psicólogos son los que nos administran el Estado, comenzando del presidente, con todo lo que estamos viviendo. ¿Y el Congreso? El Congreso, por supuesto, que de cabeza el Congreso, hoy en día, más que nada. Aparte de pura vida, que es pura muerte, ¿no? ¿Cuánto, oiga, señor, si ha habido crítica, es porque, bueno, los periódicos se han visto obligados a publicar, porque si no, esto no hubiera salido. Esto viene arrastrando de años, señor. Muy bien. Bien, yo quisiera que diga usted cuánto de multa se le puede poner por tanta muerte que ha causado. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Tenemos otra llamada, Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? Llamo de San Luis. Quería consultarle, hacerle una sugerencia al psicólogo. Mire, usted como habla de los colegios, tal vez una buena sugerencia sería recomendarle a los varones y a las chicas, ¿no? El libro Las mujeres que aman demasiado. También hay un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y hay otra que es mi media naranja es mi media toronja, algo así. Yo creo que eso sería importante para llevarse bien los varones y las mujeres y comprender que somos diferentes, somos seres complementarios, no somos iguales. Muy bien, señorita, muy amable, muchas gracias. Vamos con otra llamada, Radio Moderna, buenas tardes. Señor Lara, buenas tardes. ¿De dónde llama? Benito de Villa María. Acérquese más al teléfono y adelante, por favor, adelante. Benito de Villa María. Sí, adelante. ¿Me escucha bien ya? Sí, perfecto. Ya, doctor, estoy escuchando atentamente al doctor psicólogo, atentamente lo estoy escuchando, hasta que por la primera llamada entré por dicho casi todo, ¿no? Y también estuve ya pensando dentro de mí, creo que debe empezar, ¿no? El tratamiento por la cabeza, ¿no? Que ese señor, por ejemplo, y me estoy poniendo a pensar, por ejemplo, ¿cómo por ejemplo, usted lo puede calificar al señor, por ejemplo, no sabemos, por ejemplo, que ha torturado a su propia esposa, que tantas cosas. Ahora, el señor Alan García, pues no, por ejemplo, tiene esa manía de mentir, mete patadones, cachetones. Entonces, ¿cuál es el perfil de estos señores, no? Por ejemplo, yo hago una comparación con relación que el señor tocaba de esa persona que había, por ejemplo, quemado a su esposa, hijos. El otro señor es culto, educado, pero de repente el otro señor no puede ser, digamos, dentro de su ignorancia, piensa de que la señora es dueño, que él es el dueño, que es su propiedad, ¿no? Entonces, hacemos una comparación, el señor que es leído, instruido. Entonces, ¿por qué estas personas actúan así? Dicen una cosa y a la final hacen otra cosa. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy amable, muchas gracias por su participación. De repente podemos, doctor, empezar por el último oyente que habla de que García no es un buen ejemplo, y que los políticos se acostumbran siempre a estafarnos, digamos así, porque nos ofrecen cosas y votamos por esas cosas y al final hacen cosas distintas. Sí, hay un principio básico y fundamental en la política, ¿no? Que dice: miente que algo queda, ¿no? Y eso siempre lo ponen en práctica, ¿no? Porque el político ofrece muchas cosas falsas de repente para poder conseguir votos, ¿no? Y eso es lo que hace que a veces el pueblo se dé cuenta que no ha cumplido, ¿no? Pero son ofertas que hacen, pues, y que lamentablemente no tienen sí. Muy bien, siga, termine. Sí, que no tienen cómo hacerlas cumplir, ¿no? Muy bien, tenemos dos oyentes más, pero desarrollemos las otras dos. La señorita que habló y que decía que hombre y mujer se complementan, pero de todos modos son diferentes. Claro, mira, el hombre por naturaleza peruano sobre todo es machista, ¿no? Y eso se dio desde Cristo cuando estaba en la última cena, ¿no? Porque no había ninguna dama. Todos eran hombres y varones. Entonces, de ahí ya desde la historia, tanto religiosa como cualquier otro tipo de historia, hace que el hombre prevalezca siempre primero, ¿no? Y lógicamente acá lo que interesa no son el género, sino la función, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? Y respetar cada función. Entonces eso yo le digo a mis pacientes en la terapia de pareja, ¿no?
A veces uno quiere meterse en uno y en el otro área, no, tú eres el varón, tú eres el papá, tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal función, y la mamá es jefe de la casa, como hacía mi padre, ¿no? Mi padre decía, a mi mamá le decía, tú encárgate de la casa, todo lo que falte en la casa tú lo pagas, y todo lo que salga fuera de casa yo lo pago, ¿no? O sea, transportes, colegio, claro, qué sé yo. Eso es coordinar, ponerse de acuerdo. Claro, entonces eso es lo que no tenemos, ¿no? No ponemos de acuerdo. Siempre invadimos la zona del otro y eso es lo que nos causa a veces conflictos y cóleras. Muy bien, y el primer oyente que nos llamó, a ver si recordamos lo que nos planteó, fue el mismo oyente que dijo pura vida, pura muerte, pero nos había planteado también algunos temas interesantes. Dijo que qué sanción debería dársele a estos sinvergüenzas que han causado tanta muerte, pero muerte no han causado o se ha descubierto, ¿no? Bueno, no, siempre es un engaño que les ha vendido gato por liebre. Pero ese es el comercio, pues el engaño. Tú vas, pero no tanto estos señores también nos engañan en el mercado, ¿eh? Tú vas al mercado, vas a comprar medio kilo de tal cosa y sin embargo no pesa el medio kilo, pesan 300 gramos, 200 gramos. Pero el oyente incidió en que en su época como la de Hernán y más atrás, no habían psicólogos en los colegios y la gente no era tan mala como ahora, para decirlo de una manera más fácil. Claro, es que antes la población no era tanto como hoy, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la gente aprendía, como quien dice, a la fuerza, ¿no? La letra entra con sangre, ¿te acuerdas o no? Claro. A mí me han castigado, no sé si a ti te han castigado. No, también, me claro. daban mis reglas, las patillas. Y te arrodillaban en la esquina cuando hacías una malcriadez. Ahora tú haces eso, te expulsan del colegio, te botan. Entonces, habían reglas, ¿no? Yo he visto niños incluso comiendo jabón y leche de castigo. Claro, y antes nadie te hacían arrodillar en maíz, ¿te acuerdas? Y nadie decía nada, y estaba bien castigado. Y mi padre al menos me decía, iba al colegio y decía, muy bien, sígale dando. Claro. Por ejemplo, tú decías, papá, me han castigado, ¿por qué te han castigado? Ya, vamos al colegio. Y yo pensé pues que me iban a apoyar, y decía, profesor, vuélvelo a castigar en mi delante. Entonces tú tenías que portarte bien a la fuerza, pues, ¿no? Entonces ahora no se puede hacer eso y lógicamente se ha desbordado, ya la juventud se ha desbordado. Muy bien, vamos con más llamadas al 332-6583 y 332-7779, Radio Moderna, buenas tardes. Señor, buenas tardes. ¿De dónde llama? Acá de Villa Salvador. Le escucha el doctor Velasco. Sí, señor, yo lo que me quiero referir es al respecto de la leche. La gran estafa que han hecho estos bandidos, estos malhechores. Señor, debe abrirse una severa investigación y una sentencia. ¿Cuál sería? Cadena perpetua, señor. Quitarle todos sus derechos, todo su dinero que han amasado durante tantos años. No es de este año, no es del año pasado. Muy bien. Muchísimos años, señor. Muy bien. Y a los de Indecopi también abrirles instrucción y cadena perpetua, señor. Porque ellos son también los causantes de que se haya realizado esta gran estafa a nivel del país. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Tenemos la otra comunicación. Bueno, mientras tanto, ¿qué le parece esta impresión del oyente? Claro, es la indignación, ¿no? Es lo que es el resultado. Pero su planteamiento es desproporcionado de todo punto de vista, ¿no? No, mira, lamentablemente, como vuelvo a repetir, las personas no están preparadas para este tipo de noticias, ¿no? Que causan indignación, no tienen... ¿Están o no están preparadas? No están preparadas. No tienen control de sus impulsos, de sus emociones, ¿no? Tiene que prepararse. La indignación nos lleva a hacer a decir, a amenazar, pero mira, pero esto lo han descubierto en Panamá, no han descubierto en el Perú este tipo de engaño. Eso es lo que más indignación causa. Entonces, tenemos autoridades pintadas en la pared. El señor tiene en ese sentido razón, ¿no? ¿Dónde están las autoridades? Claro. O sea, no echarle la culpa a estos sinvergüenzas de que han dado gato por liebre, porque bueno, al final ellos se han aprovechado de la estupidez nuestra, sino a quienes les pagamos unos sueldos para que nos cuiden. ¿Quiénes están obligados a controlar? Esos son los culpables. O sea, a los señores por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿no? Y todo el mundo me quiere fusilar. Digo, yo a Montesinos no lo hubiera metido preso. No. A los idiotas que se dejaron llevar por Montesinos, ¿no? ¿Sí o no? Montesinos es una persona inteligente, muy astuto, ha manejado la situación a su antojo, ¿no? Claro. Y ¿por qué va a estar preso? No, al contrario, hay que aprovechar su capacidad que tiene. Y los sonsos que se dejaron llevar por él, eso sí. Vamos con otra llamada. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama, señor? De acá de Los Olivos. Adelante, le escucha el doctor Velasco. Justamente de la educación, ¿no? Caramba, pues yo tengo 40 años. Hace como 20 o 25 años la educación era mejor. Porque había mucho respeto a los profesores. Era una rectitud
se le va de aquellos tiempos, pero hoy en día lamentablemente se ha descarrilado esa currícula que había antes. Que yo sepa, la currícula, cuando apareció el neoliberalismo, hoy en día pues los niños, los jóvenes, cada día se descarrilan, cada día la sociedad se degenera. Entonces creo que también es un plan esto para que inclusive las currículas, por ejemplo, en la primaria y secundaria, ya le están hablando de sexualidad a una edad tan temprana. Creo que un niño tiene que ser inocente hasta un debido tiempo, ¿no? Entonces, por eso que hay muchos madres solteras, cómo la sociedad se degenera cada día. Es algo muy preocupante. Ojalá pues este currículo, este modelo se trate de cambiar, porque mucho daño está haciendo a la sociedad humana. Gracias, muy amable. Muy amable, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, soy muy endebles, muy sencillos, muy superficiales en esta educación. No tenemos normas, no tenemos que te digo, que se cumplan exactamente, estrictamente, ¿no? Por ejemplo, el alumno antes, tú tenías una falta y te castigaban hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde no podías, y el castigo era haciendo planas, no debo portarme mal en tal sitio, ¿no? Te hacían llenar cuadernos a cuadernos. Ahora no hay eso, ¿no? Entonces el alumno... pero por ejemplo está la luz roja y nos pasamos la luz roja. Claro, o sea, todo eso tiene un principio, eso hay una problemática social, ¿no? Esa es la problemática social, que nosotros todo eso lo trasladamos a nuestras actitudes ya, o sea, todo ese elemento negativo que observamos en el colegio, en la calle, todo, lo otro ya no es nuestro comportamiento es afectado. Ahora, ¿por qué en el Perú nos pasamos la luz roja, pero cuando vamos a Miami o a Europa respetamos la luz roja? Porque somos extranjeros. Tú sabes que el extranjero no podemos hacer nada malo porque inmediatamente nos expulsan o nos sancionan, ¿no? Entonces ellos saben muy bien eso, ¿no? Volvemos a lo que al comienzo se planteó de algún modo en esta conversación. Necesitamos autoridad. Ajá, eso es. Y autoridad firme, ¿no? Y que sea pero absolutamente vertical, ¿no? Claro. Porque si vamos a ser un poquito blandetes, no. Lo que no significa que estamos haciendo un llamado a un golpe de Estado, una dictadura. No, esa es otra cosa, ¿no? Las leyes, las normas, por ejemplo, yo soy muy estricto en mi salón. A mí me catalogan como el profesor más estricto. ¿Le tienen miedo a sus alumnos? Me tienen miedo a mis alumnos. Pero eso está mal, doctor. Por supuesto, pues. Pero lamentablemente hay que hacerle cumplir las normas, ¿no? Hay que ustedes, no, profesor, mañana no, exponen hoy día. Pero no hemos traído, de todas maneras, traigan o no traigan su trabajo, exponen hoy día. Entonces, así, ¿no? No, pero ¿cómo el otro profesor? Es otro profesor, yo soy el profesor. Claro. Yo soy el profesor Velasco. Entonces, esas cosas van a quedar en ellos, ¿no? Es decir, mira, el profesor Velasco, pero yo les digo, prefiero que digan que el profesor Velasco era malo haciendo cumplir su trabajo, que digan que el profesor era tan bueno que no nos pedía el trabajo, ¿no? Entonces, si algún colega pregunta, ¿quién ha sido tu profesor en este curso? Fulano de tal. Ah, mira, qué bien, te hacía cumplir, ¿no? Sí. Entonces yo quiero quedar bien con mis colegas. Y se quedan tranquilos, ¿no? Muy bien, vamos a una reflexión final porque ya estamos culminando el programa. ¿Qué le diría a los oyentes que nos han llamado y los que nos han estado escuchando toda esta hora de programa respecto de la problemática psicosocial del Perú, de nuestras falencias, de cómo el Estado anda despreocupado o ignorante en el tema de la salud preventiva? ¿Qué le diría en líneas generales a los oyentes? Bueno, que ¿hay esperanza o no? ¿El Perú es posible o no? Sí. Desde ese punto de vista. Siempre no debemos perder las esperanzas, ¿no? Tanto tú como yo y todos los seres humanos tenemos que tener esperanza que mañana será mejor, ¿no? Porque imagínate que nos acostemos el día de hoy pensando que ya no hay remedio, amanecemos mal al día siguiente. No tenemos que tener voluntad de nada, ¿no? Yo le diría que cada hogar debe estructurar su escala de valores, ¿no? Y ya no hay padres que le digan a sus hijos, hijito, saluda al vecino, saluda a fulano, saluda a sutano, ya no hay eso. Los chicos entran y salen de la casa como si no existieran los padres, ¿no? Entonces, antes, ¿Le pasa a usted o usted no lo permite? Sí, por supuesto. A mí también. Entonces, lamentablemente... Yo llego, me estoy lavando las manos y de recién reacciono que he pasado por la sala y ninguno me ha saludado. Claro. Entonces, eso ya entonces no se ha implantado ahí y en tu hogar una escala de valores, ¿no? Saluda ante todo al mayor.
Entonces, eso es básico y fundamental. En segundo lugar, respetar a todo el mundo, ¿no? Hay que el respeto. Y empezando por la mujer, ¿no? No, lógico. Debe su besito, por lo menos, hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Claro, ¿no? ambos, claro. ¿No? A ambos, ¿no? Incluso a los hijos también, hijito, ¿cómo has amanecido? Claro. ¿Cómo estás? Un beso al varón en la frente, a la hijita en la mejilla, ¿no? Sí. Porque ellos quieren amor, ¿no? Los niños se basen y se forman en amor, ¿no? Así es, doctor. Y en segundo lugar, aprender a respetar a nuestras autoridades, ¿no? El hecho de que sean sinvergüenzas, rateros, qué sé yo, han sido autoridad y hay que respetarlo, ¿no? Como son. Lógicamente tendrán sus faltas, pero tenemos que aprender a respetar. Por supuesto. ¿No? Entonces, si le faltamos el respeto a nuestras autoridades, a la policía, por ejemplo, podrá ser coimero, qué sé yo, pero es un policía, está representando la ley y tenemos que respetarlo, ¿no? Señor policía, ¿cómo está usted? Bueno, usted no lamentablemente no me convence su actitud, pero de todas maneras se le respeta, ¿no? Claro. Entonces, eso tenemos que implementarlo, ¿no? El respeto, ¿no? Es básico y fundamental en el desarrollo de una sociedad. Muy bien, entonces es una sociedad que sí puede cambiar, ¿ah? Sí, tenemos depende de nosotros. Si usted ha dicho algo que para mí resulta clave, empecemos ya desde la casa. Claro, sí, efectivamente. Doctor, ha sido muy amable. Valores. Muchas gracias. Al contrario, encantado a todos ustedes, a tu radioescuchas, a tu personal técnico, un abrazo a todos ellos. Muy gentil. Ha sido el doctor Ronald Velasco Pérez, vocal del Consejo Directivo Regional 1 Lima, aquí en Psicólogos en Línea. Señoras, señores, muchas gracias. Permiso. Radio Moderna 930 presentó Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea fue una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Nos reencontramos la próxima semana.